¿54? ¿Están seguros? Hay gente que no ha venido, entonces no hay problema. Muy bien, estamos en Lucas en el capítulo número 12. Vamos para un texto muy complejo. Un texto de poner mucho cuidado por las cosas que dice, porque parecen, cuando uno las lee de primeras, no logra entender qué es lo que está diciendo al fondo. Pero hoy lo vamos a estudiar. Recuerden que venimos estudiando la Biblia en forma sistemática, versículo por versículo. Y ya hemos avanzado por 12 capítulos del libro de Lucas. La intención de Lucas es mostrarnos que Jesús es el Mesías esperado por Israel. Para eso Lucas entra a demostrarnos que Jesús cumple todas las profecías que habían sobre el Mesías. Primero, las profecías que tenían que anunciarlo, significa que venía un hombre, antes a anunciarlo se llama el precursor, y ese precursor se llama Juan el Bautista. Y Lucas demuestra, Juan el Bautista es el precursor. También que cuando viniera, las obras que él haría. Él les haría libres a muchas personas de sus enfermedades, de sus dolencias, y efectivamente Lucas nos muestra el ministerio del Señor. Jesús comienza su ministerio en el libro de Lucas cuando tiene 30 años, y cuando tiene 30 años ocurre algo interesante. Dice que Juan el Bautista ve a Jesús y dicen: miren, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una voz del cielo dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y fuera de eso el Espíritu Santo se hace visible en forma de paloma. Estando Padre, Hijo y Espíritu, comienza su ministerio, comienza a predicar, y montones de personas lo siguen, miles de personas lo siguen, pero desgraciadamente por las razones equivocadas, igual que hoy. Muchos a veces siguen al Señor porque necesitan favores de Dios. Necesito que Dios me sane, necesito que Dios me ayude. Y cuando el Señor se da cuenta de eso, cambia su manera de enseñar. Y es muy importante hoy que eso quede claro. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ir a un texto que si no lo miramos, si no lo profundizamos, no lo vamos a entender. Y es porque está escrito de una manera metafórica, parabólica, una parábola. Y es una cosa que nos deja como, ¿cómo así? ¿Qué significa? Y es porque el Señor ya en esta etapa de su ministerio ya había cambiado la forma de enseñar. Pero nosotros lo vamos a hoy a explicar en detalle, uno por uno, en Lucas en el capítulo número 12. Lucas capítulo 12, versículo, ¿qué dijeron, muchachos? 54, ¿están seguros? Hay gente que dice 53, ¿a quién le hacemos caso? Número 54, señores. 54, 12, 54. Pero antes de eso, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría para entender y para explicar su palabra. Amén. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque siempre está dispuesta para nosotros. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Hoy queremos, Señor, poner delante tuyo una vez más este tiempo, pedirte que nos ayudes a explicar con claridad tu palabra, a que haya corazones dispuestos para escucharla y que podamos juntos crecer y ser edificados como solo tú y nadie más que tú lo puede hacer. Por eso hoy ponemos delante tuyo este mensaje, pedimos tu dirección, pedimos, Señor, misericordia para todos los que nos escuchan y para tu siervo quien habla, en Cristo Jesús. Amén y amén. Recordemos lo que había pasado anteriormente. El Señor está camino a Jerusalén, sus discípulos están con los 12. El Señor unos capítulos antes estaba muy ofendido porque dice: ¿hasta cuándo os he de soportar, generación, por la incredulidad de ellos? Jesús hacía milagros, sanidades, y la gente no le creía que era el Mesías. El Señor entonces les reprocha su incredulidad, incluso a sus mismos apóstoles y discípulos, pero sigue andando hacia Jerusalén. ¿A qué va a Jerusalén? A morir. Él ya sabe que va a morir. Por el camino, los fariseos lo atacan porque lo ven como un problema muy serio. Y en este texto, los fariseos y los saduceos y todos los grupos de la época se van a confabular para atacar al Señor. Y en esta escena, que aquí está explicada en 2 pasajes de la Biblia, está en el libro de Lucas, que lo estamos viendo, Lucas 12, 54, y en Mateo 16, 1 al 4. Está en la misma escena. Voy a coger primero la escena de Lucas, después cojo la de Mateo y después unimos las dos. Pero interesante que este texto no termina ahí. No termina, va a terminar hasta el versículo número 59, que pareciera que no tuviera que ver, pero tiene muchísimo que ver. El texto
nos va a mostrar algo que es muy interesante. Yo quisiera preguntarle, ¿usted en qué es bueno? ¿Usted en qué es bueno? ¿En qué se considera que usted es muy bueno? Usted dice, yo soy bueno tocando la guitarra, pastor. Yo soy bueno para cantar. Pues mis vecinos dicen que no, pero yo soy bueno cantando. Dicen algunas bellezas. Yo le pregunto, ¿usted en qué es bueno? ¿Usted puede predecir cosas? Pregunta capciosa. ¿Usted puede predecir cosas? Usted puede decir, mire, si esto está aquí, es porque va a pasar tal cosa. ¿Usted puede predecir cosas? No, pero yo los he oído especulando a ustedes. Usted dice, mire, seguro, eso le va a pasar, mire. Cuente que eso va a ser así. Y hay gente que habla así, ¿cierto? En los tiempos bíblicos, la gente también tenía el problema de a veces predecir cosas. Y no es que el hombre no pueda predecir ciertas cosas. Hay algunas que sí se pueden predecir porque son normales y naturales. Entonces aquí el Señor va a utilizar una ilustración de algo que en esa época la gente podía predecir. Increíblemente, ellos podrían predecir casi con certeza el clima. Y Jesús va a referirse a esta escena para llamarles la atención sobre algo. Pero esta escena no va a estar completa hasta que estudiemos Mateo. Pero primero entendamos qué significa lo de Lucas. En Lucas dice así, versículo 54. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene y así sucede. Y entonces el Señor dice que ellos, les dice a la multitud, antes el Señor solamente les estaba hablando a sus discípulos, pero ahora le habla a la multitud. Esa multitud estaba siempre alrededor del maestro, buscando que el Señor les dijera cosas. Y Jesús les habla a esa multitud y les dice, ¿es verdad o no que ustedes tienen la capacidad de saber cuándo viene el agua, o sea, cuándo va a llover? Ojo, los colombianos también juegan a eso, ¿no? Entonces usted mira para el cielo y dice, ¡ay, hay sol de agua! Eso más tarde llueve. Imagínese, eso ni mejor dicho, ni más Enríquez, el del clima, usa ese término, pero dice que sol de agua, es una vaina impresionante. Y la cultura de nosotros ha llegado hasta que suponer, y pasa, ¿no? Usted dice, y preciso, esa vaina, ese sol es tan terrible y después llovió re duro. Ahora, en esa época, ellos decían, el Señor les dice a la gente que está al frente, les dice, cierto que cuando ustedes ven una nube que sale del poniente, o sea, donde sale el sol, donde se pone el sol, ustedes ven una nube, ustedes saben que va a llover. Y la gente que hubiera contestado en esa época, sí, va a llover. ¿Y llovía? Sí, llovía. Interesante. Ya habían llegado al conocimiento del clima de su región que podían ver eso. También el Señor en el versículo 55 dice, y cuando sopla el viento del sur decís, hará calor. Y lo hace. Y la otra también es que cuando ellos veían que el viento venía de cierta parte, en ese lugar allá, ellos decían, uy, está viniendo ese viento, va a ser un calor tremendo, y efectivo, hacía calor. Interesante. Y uno dice, ¿y eso qué tiene que ver con Jesús y con todo lo que venía diciendo? Entonces el Señor les está diciendo a ellos, ustedes tienen la capacidad de examinar el cielo y determinar qué tiempo habrá, pero no tienen la capacidad de discernir el presente que están viviendo. No tienen la capacidad de entender, oiga, Dios, ¿qué está haciendo en este mundo? ¿Y qué está haciendo conmigo? ¿Y qué quiere conmigo? Y el Señor entonces les hace una exhortación a los que lo están escuchando. Les dice, muy lindos ustedes sabiendo cuándo llueve y cuándo sale el sol y cuándo hace viento, pero muy terrible cuando no pueden entender lo que yo estoy haciendo acá en medio de ustedes. Y esa es la denuncia que Él va a hacer en esta escena específica de la Biblia. Una denuncia muy fuerte de parte de Dios. Ahora, el Señor les dice que ellos están ignorando algo que Dios había profetizado. Se llama el cumplimiento del tiempo. Está en Marcos capítulo 1, versículo 15. Para que me entiendan, durante muchos años Israel había tenido profetas, hombres que anunciaban el futuro. ¿Y sabe qué decían esos hombres? Va a haber un tiempo en que va a venir el Mesías. Ese tiempo es el tiempo del cumplimiento del Señor, el cumplimiento del tiempo. Dice, va a llegar ese día. Y resulta que aquí en este texto el Señor dice en el libro de Marcos, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio.
Y el Señor dice, cuando estaba en la tierra, delante de un grupo de personas grande, dice, ¿saben qué? Llegó el tiempo. ¿Se acuerdan que los profetas habían dicho que iba a pasar? Pues llegó el tiempo que pasara. Aquí estoy. Y les pido dos cosas. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El tiempo llegó. ¿Cuál fue el pecado de ellos? Nunca lo pudieron reconocer. Lo tenían enfrente y no lo creían. Dijeron, ¿en serio? ¿Este es el tiempo? Y hoy pasa igual. Yo a veces le digo a las personas, el Señor viene pronto y dice, Cristo lo está buscando. Este es el tiempo para buscarlo a Él. No, yo todavía tengo mucha vida. Tengo 87 años. Tengo una vida por delante. Y otros dicen, no, soy muy joven para meterme con Él. Es que eso es como muy serio y la vida hay que vivirla. Entonces, ¿para qué? Y ni el uno ni el otro. Los dos están completamente equivocados y es grave. Ignorar el cumplimiento, el tiempo en que es expuesto la palabra y que Dios está llamando a las personas y que las personas ignoren trae graves consecuencias, que es lo que está diciendo ahí. En este caso ellos lograban profetizar, no profetizar sino entender que cuando se formaban nubes por el poniente y chocaban con la cordillera del Monte Carmelo, ¿ustedes nunca han visto el Monte Carmelo? ¿Nunca han ido allá? Yo fui por internet, es una cosa espectacular. Claro, entonces cuando salen esas nubes, se chocan con el Monte Carmelo, eso produce que empiecen a haber lluvias. Y eso es lo que ellos decían, claro, y pasaba así. También ellos preveían fácilmente que llovería, eran meteorólogos. Increíble, ¿no? Pero también ellos entendían que cuando venía el viento del sur, exactamente lo mismo. Ese viento venía de Arabia. Y decía que cuando viniera el viento del sur significaba un calor que iba a venir abrasador, como los que estamos teniendo ahora, espectacular en Bogotá. Y listo. Y decía, va a haber un sol. ¿Y qué pasaba? Había un sol tremendo. Y eso dice, increíble que ustedes sean tan lógicos para predecir el tiempo, pero no puedan entender para qué estoy aquí en la tierra. Y los exhorta, muy duro, de una manera muy fuerte. Y para entender qué tan duro lo hace, utiliza una linda palabra en el siguiente versículo. Una palabra súper bonita, muy, muy bella. Está en Lucas 12:56. Le dice, hipócritas. Y les dice, ustedes son unos hipócritas. Porque sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguiste este tiempo? ¡Guau! Y el Señor se los dice serios. Les dice, ustedes son unos hipócritas que no saben distinguir. ¿Cómo es posible que si eso sí lo puedan distinguir, pero no me puedan distinguir que llegó el tiempo de Dios, que este es el tiempo que Dios ha estipulado para salvación? Y eso es duro, muy duro. Pero para entender por qué les dijo eso, toca ir a Mateo, para que Mateo nos dé el otro pedazo de la historia que no está aquí. Ese pedazo de la historia está en el libro de Mateo, en el capítulo número 16, versículos 1 al 4. Mateo, capítulo 16, de los versículos 1 al 4. Interesante que Mateo añade el contexto. ¿En qué escena se dio eso? Y aquí viene el texto. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Y cuando llegamos a Mateo 16, el versículo 1, dice que dos grupos que se odiaban en esa época, que eran los fariseos y los saduceos, decidieron unirse para molestar a Jesús. Increíble, ¿no? Por eso ya puse el versículo ahí. Así es como comienza ese texto. Y usted dice, ¿y dónde está lo del viento? Enseguida está lo del viento. Calma. Solo estamos diciendo en qué contexto se dijo. Entonces, ¿qué pasó? Jesús está cogiendo fama, pero los fariseos y los saduceos son enemigos. Los saduceos no creen en la resurrección, no creen en los ángeles, no creen en la vida después de la muerte. Ellos no creen en esa vaina. Los fariseos dicen, claro, nosotros sí creemos en eso y si vienen agarrados por eso, aunque los dos eran judíos. Pero cuando apareció Jesús, los dos enemigos dijeron, tú tienes un problema, yo tengo un problema, los dos solucionemos el problema. ¿Por qué no cogemos a Jesús y lo matamos? Y decidieron entre los dos
planear un plan para acabar con Jesús. Primero intentaron hacerlo quedar mal, tentarlo, probarlo, que Jesús dijera algo que la gente dijera, uy, ese Jesús está atacando a Dios, está contra la ley, alguna cosa. Y lo hicieron muchas veces. Pero después ya tomaron la decisión, este hombre hay que enjuiciarlo como sea y va a hacerlo. Ese hombre no puede seguir. Ahora, no los piense tan... A veces cuando pensamos en los fariseos y los saduceos, pensamos en unos tipos muy malos, perversos y sí, hay maldad en ellos. Además, peor, eran los sacerdotes, eran los pastores del momento. Imagínense eso, eran los que pastoreaban la iglesia porque eran los líderes religiosos de Israel. Y uno piensa, pero es que son re malos esos tipos, perversos a morir. A ver, sí y no. ¿Por qué ellos tenían tanto problema con Jesús? Israel, a lo largo de los siglos, siempre se había cuidado de no contaminarse con ideas de afuera. Normalmente no lo lograban y entonces cometieron un grave error. Se encerraron totalmente. Ellos tenían que ser la luz, el faro para todo el mundo. Todas las naciones del mundo viendo a Israel deberían decir, yo quiero seguir al Dios de Israel, que es Jehová de los ejércitos o el Dios que nosotros conocemos. Pero Israel se encerró y dijo, no, Dios es solo de nosotros, únicamente para nosotros. Y se encerraron. ¡Wow! Y eso fue muy malo, muy terrible. Entonces, cuando llegamos a este texto específicamente, Israel no está cumpliendo su papel de ser la luz a todos los pueblos de la tierra, que era lo que Dios le había dicho a Israel que tenía que ser. Entonces aparece Jesús. Y Jesús empieza a decir, pero lo dice, a decir la verdad. Y en medio de la verdad ataca, no porque lo quiera hacer, sino porque habla la verdad, hace caer en cuenta a la gente que lo que dicen los fariseos, los saduceos y los escribas, muchas de esas cosas están equivocadas. Que las prácticas que tienen son solo religión, que no tienen ningún sentido, que esa no es la vida de una persona que de verdad quiere estar en el reino de Dios. Entonces los fariseos y los saduceos dicen, empiezan a pensar, mire, hasta ahora nosotros estamos bajo el imperio romano, pero los romanos, a pesar de que nos dan duro y todo, pues no nos tienen ahí súper esclavizados, re duro. Y cuando Jesús hablaba de que iba a haber un reino, y ellos empezaron a marear, dijo, mire, si Jesús dice todas esas cosas, los romanos se van a poner muy bravos, nos van a atacar y nos van a someter peor. Entonces, eso es un problema. La nación tiene que estar en paz. Y como amamos la paz, a veces hay que hacer sacrificios y el mejor sacrificio que podemos hacer es matar al que está siendo disociador. Matemos a Jesús y se acaba el problema. Imagínese la solución. Si lo matamos a él, la gente no se levanta, los romanos no se van a rebotar con nosotros y seguimos todo igual. Además de eso, conservamos el poder político, el poder económico que tenemos y la influencia sobre la gente. ¡Wow! Ellos tenían un celo santo, pero un celo malo. Un celo egoísta, y por eso decidieron matar a Jesús. Ahora, aquí los dos grupos que se odian, porque se odian, dicen, ¿sabe qué? Vamos a mirar si hacemos caer a Jesús. Y los dos se van donde está Jesús. Y entonces dice que se acercan para tentarlo y le dicen a Jesús, Jesús, háganos un favor, muéstrenos una señal y le creemos. Señal significa acá, haga un acto milagroso. Jesús, según cálculos de algunos, ya había hecho por lo menos unos 1,000 a 2,000 milagros. 2,000 cosas. Había alimentado 3,000, 5,000 personas con un poquito de comida, había logrado alimentar eso. Había sanado cientos de personas que no había nadie que hubiera podido solucionarlo. Había echado cientos de demonios. Había hecho milagros increíbles, milagros. La gente piensa que un milagro es que usted venga el domingo temprano, por ejemplo. No, eso no es un milagro. Eso es responsabilidad. Milagro es que usted algo no tenga y le salga. Por ejemplo, no tiene usted un brazo, entonces ¡pum!, le salió el brazo. Ese es un milagro. Rompe una ley natural. Jesús había hecho muchas cosas de esos. Gente sin ojos, le salían ojos. Gente que no tenía brazos, le ponía brazos. Ese es un milagro. ¿De acuerdo? Y Jesús hacía eso. Jesús ya había hecho miles, pero a ellos ninguno de ellos le había valido nada. Ellos decían, no, queremos que hagas algo más espectacular. Básicamente le están pidiendo una señal todavía más grande. Dice que si la hace, le van a creer. Uy, lo feo acá es que ignoraron todas las 1,000 y pico de señales que el Señor ya había hecho. A pesar de verlas en sus narices, porque es que ellos sí estuvieron allá en vivo y en directo con Jesús. Ellos sí vieron que el agua se convertía en vino.
Ellos sí vieron que el Señor con unos panes, con un poquito de panes, con unos pocos panes y peces, alimentó 15,000 personas, 10,000 personas. Y ellos vieron eso. Ellos vieron gente que estaba con lepra, con enfermedades incurables y vieron cómo Dios los sanaba y quedaban con su pielecita toda limpia. Ellos sí vieron eso. Y a pesar de ver eso dijeron, no, no creemos que usted sea el Mesías. Wow. Y eso pasa cuando el corazón se cierra contra Dios. La semana pasada estábamos hablando, no sé si fue en este contexto, de la importancia de estar y de hablar siempre en el nombre del Señor. Y pasó algo interesante. Si yo le digo a alguien que voy a hacer algo, voy a armar, por ejemplo, voy a hacer una obra social y le digo voy a armar una obra social, y todo el mundo dice espectacular. Pero si yo digo que lo voy a hacer en el nombre de Jesús, adivine qué pasa. Uno dice, ¿cómo así que en el nombre de Jesús? ¿Y qué tiene que ver Jesús para eso? ¿Y usted necesita a Jesús para eso? Y es increíble que cuando meto a Dios en la ecuación, específicamente a Jesús, la mayoría de la gente se enrosca. Y es porque el corazón humano es rebelde contra Dios, derecho, de frente. Pero estos están así todo el tiempo. Ahora, el texto lo que dice acá es que esa hostilidad increíble de estos dos que se odiaban se unieron para odiar a uno solo, que era Jesús. ¡Wow! La idea de tentar a Jesús o probarlo era humillarlo, hacerlo pasar una vergüenza pública. ¡Uy! Y como ellos se creían que eran los guardianes de la ortodoxia, o sea, de las cosas bien hechas y supremamente elaboradas, pensaron que podían hacer eso con el Señor. Y le pidieron una señal incontrovertible, algo que fuera de serie. ¡Wow! Querían ver un milagro que nadie más. Pero eso es hipocresía. Es hipocresía buscar señales de nuestro gusto cuando menospreciamos las que Dios nos envía. Y el Señor ya había mandado cientos, miles de señales. Y eso es desprecio a las cosas de Dios. ¡Wow! Además, piensen en algo. Si Él lo hubiera hecho, ¿le hubieran creído? Nah. Hubieran dicho lo que ya habían dicho antes. El Señor echa fuera a los demonios en el nombre de Belcebú. Eso es por el príncipe de la potestad del aire. Y eso es grave. Ahora, estos hombres no querían ver más allá y no aceptaron ni aceptarían ninguna señal del Señor. Así lloviera maná del cielo como ocurrió, o Josué que detuvo el sol por un rato de tiempo, o algo espectacular. Sabe que ellos no lo hubieran creído al Señor porque el corazón del hombre, cuando tiende a endurecerse, es muy duro, muy terrible. Porque así venga Jesús en persona como ocurrió, que vino Jesús en persona, ni con Jesús en persona le creen enfrente de él. Increíble, miles de personas vieron a Jesús y no creyeron en él. Y lo vieron en vivo y en directo, que es el asunto más tremendo. Pero muchachos, la señal más grande de todas era Dios mismo. El Hijo de Dios estaba presente. Es una señal impresionante. Es un milagro que Dios baje del cielo, se haga hombre. Eso es un milagro, pero no lo lograron ver. Yo les pregunto a ¿ustedes piden señales del cielo? ¿Están seguros? Ustedes no son de los que dicen, Señor, si esa persona es para mí, si no es para mí, aléjala. ¿Han escuchado bellezas de esas? Normalmente una cristiana pidiendo por el Brian. ¿Alguien se llama Brian? No. Bueno. Eso es pedir una señal. Señor, si no es para mí, aléjalo. Usted está pidiéndole una señal a Dios. En pocas palabras, y si no se aleja, entonces es que eso se aguanta. ¿En serio? ¿Así es como funciona? Obvio, algunos lo exageran más. Señor, que la persona que sea para mi vida entre con un zapato rojo y uno azul. Y el tipo trabaja en una cosa de payaso, ese día vino disfrazado preciso y entró con unos zapatos de 2 colores diferentes. Esas son cosas que nosotros no podemos hacer. La Biblia dice, no haga eso. No pida señal. ¿Y cómo lo dice? Lo vamos a ver. Entonces, se dice, ¿y esto qué tiene que ver con lo que acabamos de hablar en Lucas? Lo mismo, mire lo que sigue en el texto de Mateo. Mateo 16, 2 y 16, 3. Mateo 16, 2 y 16, 3. Y voy a poner acá el mismo texto, y vamos a encontrar el mismo texto de Lucas para entender qué pasó ahí. Ahí está, es un poquito largo, pero lo puse completo. Dice, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles. Me imagino que ustedes saben qué es un arrebol, ¿no? ¿Qué es? Unos colores, dice la hermana. No son unos colores.
se ponen a cantar canciones de eso y no saben ni siquiera que es una rebol. Ya están pensando en esa canción. Mire, ya los estoy viendo. Pero no saben ni siquiera que es una rebol. Increíble eso, ¿no? ¿Qué es una rebol? Ni idea. Unas nubes en cierta forma. Eso es todo lo que es. Y saben que unas nubes que tienen cierta forma específica. Entonces, mas él respondiendo le dijo, cuando anocheces decís buen tiempo porque el cielo tiene arrebol. Entonces, si las nubes tienen cierta forma, usted dice, va a ser una linda noche. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Y entonces también a veces, según lo que vea usted del cielo, usted dice, uy, va a llover duro hoy. Lo mismo que vimos en el otro texto. O sea, que ellos podían distinguir el clima, porque ya vivían allí y distinguían el clima. Pero el Señor les dice la misma frase, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Es increíble, eso es mucha hipocresía de ustedes. ¿Distinguen una cosa como esas, como el clima, pero no pueden verme a mí que soy Dios mismo? Eso es durísimo. Y además ustedes son religiosos. Les está hablando a personas que se la pasaban en el templo, que supuestamente buscaban a Dios todo el tiempo. Dice, es increíble que ustedes no puedan ver eso. Eso es hipocresía de parte de ustedes. Otra traducción dice, hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo. Es el color de la nube el que toma. Y por eso dice, saber discernir el aspecto del cielo, pero no saber distinguir las señales de los tiempos. ¡Wow! Ahora, por eso el Señor básicamente les está diciendo, ¿ustedes quieren señales del cielo? Ustedes ya las interpretan, miren. Ustedes distinguen cuando va a llover por la noche o en el día. Ustedes ya tienen esas señales, ya saben cómo es. Pero es triste que no tengan y no logren captar la señal más importante. El tiempo ha llegado y ustedes no están listos para recibirme. Ahora, ¿qué es lo más grave de estos hombres? 1, los judíos tenían acceso a las escrituras y sobre todo los fariseos y los escribas que están en esa escena. Ellos tenían acceso directo a las escrituras. Muchos no, pero ellos sí los tenían. Ellos podían escudriñar y mirar si lo que Jesús decía era verdad o no. Ellos podían examinar cada una de las cosas, pero no lo hicieron. Tenían libre acceso a la revelación que Dios había dado hasta ese momento. Ellos estaban viviendo un momento único en la historia, pero no quisieron mirarlo a la luz de la palabra de Dios. Tenían toda la información para llegar a la conclusión correcta, pero ¿saben qué? Eran ciegos. Y entonces se produjo en ellos una vaina que hasta el sol de hoy existe, que se llama ceguera espiritual. No puedo ver las cosas de Dios aunque las tenga enfrente. Y la mayoría de la humanidad tiene ceguera espiritual. No logra ver a Dios, no logra ver que Dios los está buscando, que Dios los está llamando. La mayoría no lo puede ver. Estaban pasando de la dispensación de la ley a la de la gracia, del siglo malo al siglo venidero, y no lo lograron entender. Estaban en la era del Mesías y no lograron ver al Mesías. Es una cosa muy, muy dolorosa. Y por eso Dios les dice, les recrimina su incredulidad, que impide que vean las señales claras de Dios. Las señales era el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas que estaban en el Antiguo Testamento. Y Dios mismo vino en persona y no le creyeron. Jesús tenía una autoridad única, increíble, eran claras sus indicaciones, sus palabras. Y entonces el Señor es cuando dice una frase muy famosa que nosotros conocemos. Está en Mateo 16:4. Mateo 16:4. ¿Quiénes son los que piden señales? Y el texto dice, la generación perversa demanda señal. Peor. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Dice, solo una generación mala le pide a Dios que demuestre que Él es Dios. Y hay personas que le dicen, mire, si tú eres Dios, por favor, salva a mi abuelita de esa operación. ¿En serio usted puede decirle eso a Dios? No. Eso es malo, eso es perverso. Eso no se puede hacer. Yo le puedo decir, Señor, ten misericordia de mi abuelita. Yo le puedo decir a Dios, Señor, usa a los médicos. A pesar de que no crean en ti, pero usa los dones y los talentos humanos, las habilidades humanas que tienen para ayudar a mi abuelita. Eso lo puedo decir. Pero decirle, Señor, si tú eres Dios, Dios no tiene que demostrarnos que es Dios. Usted está aquí porque Él es Dios y le ha permitido vivir. Usted se levantó esta mañana porque el Dios único del cielo lo miró y dijo, bueno, te permito, pero Dios podría haber dicho esta mañana, no continúas con nosotros esta temporada, y lo saca a volar.
Y ya, a ver, deténgalo. Y cuando no entendemos de quién dependemos y para quién vivimos y por qué estamos acá, pues pasan cosas como esas. Y empezamos dizque, a pedirle señales a Dios. Ojo, dice que eso es de perversos, de adúlteros. Y el Señor afirma claramente de gente mala, dice de esa manera. Increíble que Jesús se enfrentó a los fariseos y los saduceos, les pidió señal sin fe, no tenían fe en él, solo que para que hiciera un show. Básicamente le están diciendo al Señor, haga un show y le creemos. Pero cuando una persona genuinamente pide con fe al Señor, Dios puede obrar de manera espectacular. Pero como estos no tenían fe, no obró nada de nada. No hubo milagro, no hubo sanidad, nada de esas cosas. Y ocurrió lo más triste, que esa es la parte triste de esta historia. La parte triste es que el Señor dice, la última señal que van a ver es la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? Jonás estuvo dentro de un pez grande, que era un pez grande. No tenemos ni idea qué animal era, ¿ok? Ya dijeron, guiguite, no. Dentro de un pez grande, 3 días y 3 noches. Y Jesús estuvo en la tumba 3 días y 3 noches. Esa es la señal. Dijo, la señal es que ustedes van a ver que yo muero, pero me van a ver resucitado. Igual que Jonás salió del pez, yo salgo de la tumba. Y se imagina la cachetada que era para un saduceo que no cree en la resurrección, que le diga, yo voy a salir de la tumba. Claro, durísimo. Y por eso dice Jesús que viendo la incredulidad de ellos les dijo, ¿sabe qué? Chao muchachos. Y se fue. Durísimo. Y hasta ahí el texto en lo que ha hecho es llamarnos la atención de que qué terrible es rechazar al Señor cuando Él está siendo visible, haciendo cosas en nuestra vida. Yo le pregunto, ¿el Señor ha sido visible en su vida? ¿Usted ha visto la mano de Dios en su vida? Y a veces uno se ofende porque los de afuera no ven que Dios les está ayudando o está haciendo alguna cosa en ellos y nos ofendemos con eso. No logran comprender y captar la mano tan poderosa de Dios en sus vidas. Oren por ellos para que abran sus ojos porque lo necesitan. Pero la advertencia más fuerte no viene ahí, viene en Lucas, en el siguiente texto que parece que no tuviera nada que ver con eso. Ese sí que es un texto complejo. Está en Lucas, en el capítulo 12, el versículo 57. El versículo 57, el Señor sigue dando una parábola muy interesante que comienza diciendo, vamos a mirarla, Lucas 12, 57. Dice, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Y uno dice, ¿juzgar lo que es justo? Y el Señor empieza a contar una anécdota, básicamente nos cuenta una anécdota muy interesante de un magistrado y de un adversario. Uno dice, ¿y eso qué tiene que ver? Ya vamos a mirar qué tiene que ver, tranquilos, ponle cuidado lo que dice acá. Entonces en el 56 les dice hipócritas que no distinguen, pero en el 57 le dice, ¿por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? ¡Wow! Significa, ¿ustedes por qué me tratan así? ¿Ustedes por qué me juzgan a mí? ¿Por qué me tratan de esa forma tan dura? ¿Por qué no pueden ver quién soy yo? No hagan eso. Porque estaba Dios mismo en la tierra. Y entonces les da una parábola que dice, cuando vayas al magistrado, y habla de términos que nosotros conocemos, o sea, al juez, al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arreste el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta a la cárcel. Ush. Y entonces el Señor les dice, mire, y empieza como a hablar de una cosa que uno dice, pero eso es otra cosa. Bueno, sí, tal vez, pero miremos de qué trata, para entender realmente qué fue lo que pasó. Dice el texto, el Señor, mire, cuando usted vaya al mal juez, por el camino, antes de llegar donde el juez, hágame el favor y se arregla con su adversario. Digamos que usted tiene un conflicto con alguien, le debe algo a ese alguien, ¿ok? Y en ese deberle a alguien, la persona dice, no, hermano, yo le voy a cobrar esto que esa deuda que usted tiene, págueme. ¿Sabe cuál es el consejo de la Biblia? Por el camino, antes de que lleguemos al juez, hágame el favor y arreglemos a las buenas. Mire, arreglemos el asunto, no lleguemos hasta allá. ¿Por qué? Porque o si no va a ocurrir lo que el Señor dice en el texto. Yo no me arreglo con él, me arrastran ante el juez me lleva al alguacil, me detiene y el alguacil dice y se decreta a la cárcel tantos años. Y entonces no arreglé nada y ahora sí quedé metido en la cárcel.
Peor aún, enseguida dice, te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta aún la última blanca. Dice, y no va a salir de ahí hasta que haya pagado lo último que usted debe. Y uno dice, "Shh, ¿y eso qué tiene que ver?" Tiene que ver todo, o todo. Los fariseos, los saduceos habían acusado injustamente al Señor. No todos. Nicodemo, por ejemplo, había preguntado y el Señor le había enseñado sobre el nuevo nacimiento. Había algunos que tenían oídos para escuchar las cosas de Dios, pero la mayoría no, eran todos cerrados. Eran religiosos, eran hipócritas, influenciaban a la gente y no dejaban que la gente se acerque. O sea, ni raja ni presta el hacha. Eran personas que alejaban a las personas que se acercaban al Señor. Y sabían distinguir los cielos, pero eran incapaces de mirarse a sí mismos y de ver quién era Jesús. No pudieron hacerlo. Y entonces el Señor saca una ilustración impresionante que tiene que ver directamente con ellos. En esta ilustración, o en esta parábola que estamos viendo, el adversario es Jesús. Jesús. Para poderla interpretar, tenemos que entender quién es el adversario. El adversario es Jesús. ¿Ok? Jesús dice, yo estoy en esta tierra, pero voy a estar por un tiempo limitado. Mi consejo es, arreglemos su situación mientras yo esté por aquí. Porque habrá un momento en que si usted no arregla eso, yo lo voy a llevar durante el juez supremo, o sea, Dios mismo. ¿Y qué va a hacer Dios mismo? Pues va a emitir el juicio y le va a cobrar todo hasta el último peso que usted deba a él. O sea, te voy a condenar. Eso es lo que está diciendo. Ahora lo voy a explicar más largo para que me entiendan. ¿Ok? Los fariseos, los saduceos eran incapaces de discernir lo que tenía que ver con la esperanza que solo se encuentra en Jesús. Pero el tiempo de gracia estaba terminando. Jesús sabía que su ministerio estaba por terminar y una vez terminara su ministerio, ¡wow! La gracia que le estaba siendo ofrecida a ellos, ya no habría más gracia para ellos, porque Jesús muere y ellos mueren con la negativa de que Jesús no es, y lo matan y creen que terminaron con el problema y se van a quedar contentos y se van a morir en sus propios delitos y pecados. Por eso aquí el adversario es Jesús mismo. Es alguien que va a emprender acciones judiciales contra el ofensor o deudor, que es el que está en la historia. Ese ofensor o deudor es los fariseos, los saduceos y todo aquel que no quiera creer en el Señor. Los judíos, entonces, el Señor les está diciendo que cuando el tiempo se acabe tendrán que comparecer ante Dios, como todos los hombres tendrán que hacerlo. Y que era urgente que arreglasen cuentas con Dios antes de que el Señor los llevara ante el juez supremo. Y por eso dice, procura en el camino arreglarte con Él. ¡Wow! Significa vuélvete amistoso, disponte para Él. Uy, eso es lo que les está diciendo. Y les dice, el tiempo se acorta, señores. El tiempo es corto para reconciliarse con Él y evitar la acción judicial. Resuélvanlo. Y el Señor les ofrece la oportunidad de hacerlo, entre comillas, amistosamente. Y esa es la precisión que Jesús le quiere hacer a esas multitudes, incluyendo a fariseos y saduceos que están ahí. No hay un tiempo garantizado para saber cuándo pasará eso, mientras, ojo, ese tiempo para arreglar eso es la vida. Pero como no sabemos cuánto nos dura la vida, hay que arreglar antes de que moramos. Y el Señor les dice, señores, el tiempo de ustedes, yo estoy acá de frente. O sea, ¿por qué Jesús piensa que no habrá más oportunidades? Porque si Jesús en persona viene y le habla a usted y usted le dice, no lo necesito a usted, ¿qué más le queda a usted? Si ya vino Dios mismo en persona, cara a cara, y en su cara hizo las cosas y usted todavía dice, no, usted no es. ¿Qué queda para usted? ¿Qué salvación le queda? Nada. Ya no hay nada más que hacer. El Señor dice, ya vine en persona y ni por esas. Ya no tengo nada más que decirles. Y por eso dice, ustedes ya ahí, se acaba el tiempo de ustedes y no hay nada que hacer, señores. Durísimo, es muy, muy duro el texto en eso. Entonces la situación es grave. Llegarán ante el magistrado por sus deudas, serán declarados culpables y la sentencia será condenatoria. Irán a la cárcel. ¡Wow! Y lo más increíble es que les va a hacer pagar toda la deuda. Toda. Dice que pagarás hasta la última blanca. Significa la moneda más pequeña que existía
en ese tiempo. Hoy que hoy en día nosotros sería la moneda de 50. Le cobra hasta lo último. Y en ese caso te va a cobrarle a ese pecador, porque aquí ya empieza a hablar del pecador, hasta su último pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte y separación de Dios. Muy duro el asunto. Bravísimo el asunto. Por eso dice acá, te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. No vas a salir de allí hasta que te pongas a cuenta, y no hay forma de salir porque nunca podemos pagarle a Dios todo lo que debemos. Es más, le voy a leer otra traducción que todavía es más, esa es directa del griego, que es más brava todavía y que aclara que es algo que no tiene vuelta. Dice, jamás saldrás. Así dice el original. Hasta que hayas abonado el último céntimo. Pero dice, jamás saldrás. Ese es el infierno. Separación para siempre. Jamás. Usted dice, uff. Toda persona que niegue hacer un intento honesto de reconciliación con Dios tendrá que enfrentarse tarde o temprano a las consecuencias de esa decisión. El Señor les dice a ellos, ustedes se van a enfrentar a eso y el resultado va a ser condenación para siempre, porque no tienen cómo pagar lo que deben. Para cualquier persona hoy en día va a ser exactamente lo mismo. Lo mismo. Y eso es lo triste. Conocemos a muchas personas que les decimos, oiga, venga, el Señor te está buscando, el Señor quiere que te acerques a Él, el Señor es el que te da la vida, tú estás aquí porque el Señor en su infinita misericordia te ha permitido vivir, tú has pasado cosas, pero Dios ha estado ahí contigo, aunque tú no las veas, y uno puede empezar a decirle, y si una persona no quiere ver eso, que ha sido Dios, sino que dice, es que yo soy de buenas en la vida, es que a mí, y empieza a decir que cualquier otra cosa le dio esa salud o le dio esa oportunidad, pues grave. ¿Ya qué salida le queda? Le queda solo la condenación. Eso me hace acordar de un caso muy interesante. Me encontraba yo en un hospital en urgencias. Y entonces estábamos ahí en urgencias, 2 de la mañana, solo ese sitio. Y yo estaba orando ahí cuando de pronto entró un hombre con su esposa. Y habiendo tantos puestos, yo estaba desocupada, se sentó al lado mío. Sí, porque había un montón de puestos y se sentó ahí al lado mío a hablar. Y empezó a hablarme y dijo, no, le dije, ¿y qué lo trae usted por acá? Dijo, vengo a unos chequeos porque me he sentido mal del corazón y no sé, me da como cosa y como yo he sido operado del corazón, yo terrible. Entonces el tipo me contó que había sido tenaz. Le dije, ¿y eso qué pasó? Dijo, no, fue algo increíble lo que hizo Dios. Y yo dije, uy, usted es cristiano para glorificar el nombre de Dios. Dijo, no, es que imagínese que a mí me tuvieron que hacer una operación a corazón abierto. El médico me dijo, hay como un 10% que se salve. O sea, el tipo estaba mal, re mal. Y la operación duró casi 8 horas. Eso fue algo... Pero cuando yo estaba ahí en el quirófano, dice el tipo así todo concentrado, antes de que me durmieran, yo le dije, Señor, vea, si tú me salvas. Y yo dije, uy, si tú me salvas, le voy a servir. Bueno, alguna vaina así, yo esperaba algo así. Dice, yo finalmente voy a montar esa orquesta que siempre he querido montar. Y me saca la tarjeta de la orquesta. Me dice, nosotros hacemos presentaciones en los pueblos. Y me saca la tarjeta. Y yo, pero me dio mucha risa. Yo dije, Me dije, ¿usted le dijo a Dios que iba a montar una orquesta? ¿Usted cree que por eso se salvó? ¿Para que montara la orquesta? Me dijo, sí, claro. Yo le dije a Dios y me dejó vivo. Le dije, o sea que usted le pidió una señal a Dios y usted cree que porque se salvó de pura misericordia de Dios, esa fue la razón. Su motivación personal de montar una orquesta para estar rumbeando en los pueblos. ¿Es eso? Y él creía que sí. Y él decía que no, que Dios lo salvó para eso. Me dijo, hacemos descuentos. Y pum, fue cuando me dio la tarjeta y todo el asunto. Y yo decía, increíble. Las personas se agarran de cosas que les pasan en la vida para atribuírselas a alguien diferente a Dios, aunque el único que podía hacer algo así era Dios. Él mismo comienza diciendo, no, los médicos dijeron, no hay nada, lo más probable es que usted se muera, despídase de su familia, todo el cuento. Ahí usted no tiene nada que hacer. Solo Dios lo puede ayudar.
Y él dice que no fue Dios, sino que no, era para que él montara una orquesta y tener a Dios contento con la orquesta. Eso es lo que llamamos la ceguera espiritual. Cuando a pesar de que Dios haga algo tan grande y tan poderoso, como salvar a una persona de la muerte, que la persona la siente ahí, que la tiene ahí para morirse, la persona no lo reconozca y cambie para el Señor. Y ese es el peligro que hoy tenemos en muchos lugares y en muchas partes. Muchas personas hoy no quieren ni voltear a mirar a Dios. Muchas personas hoy, aunque Dios ha sido misericordioso con ellos y les ha dado cosas, los ha cuidado, los ha guardado, les permite todavía tener vida a pesar de seguro que tienen enfermedades o cosas que les han pasado duras y todavía están acá y todavía no la creen, que ha sido Dios que les ha permitido y dado la oportunidad. Y cuando eso pasa, ¿sabe qué? El Señor dice, ¿por qué son así? ¿Cómo es posible que no puedan reconocer que soy yo que estoy ahí y que los estoy buscando? Les salvé la vida no para que usted haga lo que usted quiera, sino para que usted me siga. Este es el tiempo. Y ahí es cuando podemos decir, este es el tiempo que el Señor ha determinado para salvación. Este es el tiempo que Dios ha determinado para que usted entregue su vida al Señor. Este es el tiempo. Mañana puede ser tarde. Pero si usted desaprovecha esa oportunidad, aquí están las consecuencias y el Señor hace la advertencia. Le dice, ya no habrá más oportunidades. Ya hay un punto que se llama el punto de no retorno y no hay forma de devolver el asunto. Hasta ahí va a llegar. Durísimo el asunto. Entonces nosotros tenemos que hacernos una pregunta. ¿Y el Señor por qué dijo eso? Ahora, si nosotros nos acordamos lo que vimos las semanas pasadas, dijimos que el Señor dijo que Él iba a regresar pronto. Que no fuéramos como el siervo infiel, que porque el Señor se demoraba, llegó y se desordenó. Dijo, no haga eso porque yo regreso cuando usted menos espere. Manténgase firme mientras yo vengo porque en cualquier momento aparezco. Y aquí vuelve y ratifica lo mismo. Yo voy a venir en cualquier momento, voy a llegar acá. Mientras yo llego, ¿usted qué va a hacer? ¿Cómo va a vivir? Mientras yo aparezco en esta tierra. Viva del lado mío, sígame, acepte la invitación y viva a mi lado. Porque si la rechaza, después ya no habrá más. Esa es la esencia de ese mensaje. Ahora, es un mensaje muy duro. Y usted dice, ¿y por qué el Señor lo dijo tan enredado? Porque si no es porque lo estudiamos, nosotros quedamos también como el adversario, quedamos perdidos en esa parte. ¿Saben por qué lo escribió así? Porque el Señor ya lo dijo antes, dijo, ya no voy a escribir de frente, yo voy a escribir por parábolas, para que solamente los que tengan un corazón para mí entiendan la verdad y me sigan. Eso es parte del trabajo de Dios. Así Dios dijo, porque la gente no hace sino seguirme por cosas que no son y por propósitos, por planes y prioridades que no son las mías. No voy a hacer eso. El que tenga un corazón ve a buscarme y me va a encontrar. Porque al que busca a Dios lo va a encontrar. Encuentra al Señor. Ahora pensemos en toda esa gente que tenemos cerca de nosotros y que no ha querido, no quiere, por la razón que sea, entregar su vida al Señor. Dicen tal vez, no, yo creo que tengo una vida por delante, aunque tengo 85, o soy muy joven para recibirlo, o la verdad, yo tengo a Dios a mi manera. Esa es la que más mata a gente. El que dice, no, es que yo tengo a Dios a mí, debe dejarme, pastor, déjame vivir, yo tengo a Dios a mi forma. ¿En serio? ¿Usted cree que usted se puede salvar con Dios a su forma? ¿Sabe cómo es su Dios? Solo para darle un ejemplo de su Dios, qué torcido es y que no es el de la Biblia. Usted se pasa un semáforo en rojo y dijo, Diosito, que no me vea el policía, que no me vea el policía. Ese es usted y su Dios torcido. Ese no es el de la Biblia. ¿Y usted dice que quiere confiar en ese Dios para ir al cielo? Perdió. Usted ha armado un Dios de caucho. Y si su Dios es de caucho, ese no le puede salvar. Tiene que ser este. Por eso usted no puede vivir a su manera y decir, ay, yo me salvo a mi manera. O sea, yo tengo mi relación con Dios a mi forma. La Biblia dice, hágalo a la forma mía. No puede ser a la forma, a su capricho personal o a su idea de quién soy yo. No puede ser eso. No es la manera ni es la forma. ¿Está claro lo que estoy diciendo, hermano? Por eso pregúntese, ¿tiene usted al Dios de la Biblia en su corazón? ¿O usted inventó uno en su cabeza que le permite hacer torciditos pequeños? Si el Dios de su cabeza es un Dios que le acolita cosas malas, por más pequeñas que sean, ese no es Dios. Y quiere decir que no tiene nada que ver con el que está acá, porque el que está acá es santo, puro.
El que está acá no se tuerce para nada y nunca cambia de opiniones, siempre es el mismo. Y el que está acá le está diciendo en esta mañana a todos los que nos oyen, le dice, ven a mí, sigue mis reglas, cíñete a mí. De eso se trata. Te he dado oportunidades, te he hablado por personas, por amigos, por circunstancias. Venga, porque un día ya no te voy a llamar más. Te vas a encontrar conmigo, pero no como tu Salvador, sino como tu juez. Y ahí no hay nada que hacer. Te voy a condenar. Entonces la decisión la tomas tú. Ahora hablemos de la tarea de nosotros. Dios ya no, estamos esperando que regrese, pero mientras regresa, Dios dice que nosotros vayamos y prediquemos el evangelio, que tenemos un ministerio que se llama el ministerio de la reconciliación. Significa que reconciliemos a Dios, a los hombres con Dios, porque el hombre está en enemistad con Dios y no se da cuenta, está ciego, tiene ceguera espiritual. Y yo le pregunto, ¿está cumpliendo ese ministerio, mi hermano? ¿Estás hablándole a la gente que no conoce, cercana y lejana tuya? Ese es un ministerio de nosotros, de toda persona que dice que cree en el Señor o que ya ha creído en Él. Y vaya donde su familiar, dígale con amor. No le diga, aquí huele a azufre, ¿qué será? Uy, debe ser que usted se está acercando al infierno. No, no es eso. ¿Sabe cuáles son las palabras correctas? Algunas de ellas. Dígale, de verdad, tengo una gigante preocupación por tu condición espiritual. Me importas de verdad muchísimo. Mi deseo grande, único, especial es que estés bien con Dios. Y por eso lo que yo quiero decirte hoy es solamente que podamos hablar respecto a la necesidad de que Dios esté en tu vida. Y empiecen que el Señor les guíe a qué decir. Pero así es como uno le habla a la gente. Dígale, esto no es una amenaza, esto no es para aterrorizarte. No es eso. El Señor lo ha hablado muchas veces y lo habló en su palabra. Y dice, el tiempo se acorta, este es el tiempo de salvación, no lo dejes pasar. ¿No me dolería mucho que te fueras y no llegaras? Y que por la necedad de tu corazón te cerraras y no pudiéramos tener esa relación con Dios que Él desea contigo. Y eso es triste, muchachos. Por eso quiero animarlos a la gente que conocemos, que ustedes conocen, háblenle. El tiempo se acorta. Yo no tengo una fecha para la llegada del Señor, pero sé que es pronto. No falta nada. Él vendrá en cualquier momento. Siempre me gustaría que fuera un domingo en un servicio chévere, ¿no? Y ustedes se queden hablando solos. No. No, ¿qué tal yo me quedé hablando solo? Terrible. Pero sería lindo, ¿no? Que el Señor viniera y ¡chun! Llegó la hora. Pero qué triste sería que veamos a muchos que se quedan. Porque en su corazón nunca quisieron dar ese paso de confianza en el Señor. Por eso los animo, si usted está escuchando este mensaje, a que no tenga miedo, dé ese paso hacia el Señor. Él lo está buscando. Él desea tener una relación con usted, una relación seria. Y adivinen quiénes son los instrumentos de Dios hoy en día. Nosotros. ¿Quién es la voz de Dios en esta tierra? Nosotros. Como dijo alguien, yo soy el parlante de Dios. Soy el que tiene que hablar cómo se reconcilian Dios con los hombres. No hay nadie más. Nadie más lo va a hacer por nosotros. Por eso los animo a hablar, muchachos, que el Señor nos ayude y que podamos llevar a cabo con amor, enseñarle a muchos otros esta verdad que es tan dura. En ese tiempo fue tan dura y condenó, porque tristemente los fariseos y los saduceos decidieron cerrarse y no seguir a Jesús. Y se condenaron. Que eso no pase con los que tenemos cerca. Hablemos, oremos y busquemos que Dios pueda abrirles el corazón y lleguen a su presencia. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque solo tú y nadie más que tú tienes palabras de vida eterna. Gracias porque, Señor, solo tú nos llamas, como dice la canción, nos llamas por mi nombre llamas a cada uno de nosotros.
Te pido que tengas misericordia de tanta gente que conocemos que está en error, de tanta gente, Señor, que está confiada en que pueden llevar la relación con Dios a su manera. Ayúdalos, ten misericordia de ellos. Así como tuviste un día misericordia de nosotros y nos permitiste llegar. Por eso damos a ti el honor, la gloria, la honra, la alabanza, Señor, y pedimos que puedas llegar a nuestros corazones y poder, Señor, llegar a esas personas con una palabra bonita, una palabra no que los enjuicie, sino que les dé esa oportunidad y esa salida que nos diste a nosotros. Prepara los corazones de aquellos que no te conocen. Oramos para que tú obres en ellos. Y hoy solo podemos clamar por tu misericordia, Señor, para todos y cada uno de ellos. Gracias, Señor, por tu palabra, y en Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén.